Y vas a iniciar. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario Agua y Ambiente que estamos impulsando desde las vocalías ciudadanas de la Comisión de Cuenca del Río Querétaro. Y bueno, hoy nos acompaña el doctor Juan Pablo Ramírez Cerrejón. Él es profesor e investigador por México de CECITI en la Universidad Autónoma de Querétaro. Es doctor honoris causa en reconocimiento a la trayectoria científica de investigación, así como a virtudes cívicas como dignificación de futuras generaciones y amor por la humanidad. Es investigador postdoctoral de la Universidad Autónoma de Querétaro por la Facultad de Ciencias Naturales y doctor en Ciencias para el Uso y Manejo y Preservación de Recursos Naturales del Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, CIBNOR. Hizo su maestría en Ciencias de la Conservación y Manejo de Recursos Naturales en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y su licenciatura en Biología en la Facultad de Biología también de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente él trabaja en líneas de investigación sobre integridad biológica de ecosistemas acuáticos, redes tróficas en sistemas acuáticos, ecología de peces y efectos de especies invasoras en sistemas acuáticos. Actualmente, pues también él es representante de la vocalía académica en la Comisión de Cuenca del Río Querétaro y pues precisamente hoy estará acompañándonos para platicar un poco sobre el proyecto de saneamiento del río Querétaro como una propuesta alternativa. Muchas gracias, Juan Pablo, por acompañarnos hoy. Ahí, ¿me escuchas? ¿Me Ahí se escuchan? escucha muy bien y ya se ve Ah, tu presentación. gracias, es que se hizo el cuadrito chiquito. Gracias, Clara, por la presentación, muchas gracias. Ahí ven la pantalla completa, ¿no ven ustedes hay una línea ahí que estorba, ¿no la ven ustedes? No se ve ya la pantalla completa. Ah, perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, un placer, gracias por estar aquí en esta reunión. Y bueno, vamos a platicarles sobre el saneamiento de las aguas residuales fuera de la red de drenaje, que cabe mencionar que son aguas que llegan al río Querétaro, ya sea de manera clandestina o por cuestión accidental, porque se rompe un tubo, hay una fuga, etcétera, etcétera. Digamos que está fuera del alcance tanto de los municipios como de la SEA o de la CONAGUA. Este proyecto fue gestionado, no es un proyecto que se haya dado de un día para otro. Este proyecto lleva más de 10 años, perdón, duró más de 10 años en proceso de gestión y antes de su implementación fue evaluado, fue escuchado, evaluado y recibimos comentarios de prácticamente todos los especialistas en el estado de Querétaro, que algunos fuera, que son amigos nuestros, pero fue evaluado y revisado por Conagua, por Profepa, el Consejo de Cuenca del Machapala, la Comisión de Cuenca del Río Querétaro, la SEA, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la Universidad Autónoma de Querétaro también, el Centro de Investigación en Química y Economía Circular, la Asociación Mexicana de Hidráulica, CIDETEC, UTEC, etcétera, y otras instituciones que estoy obviando y cometí el error de no colocar aquí. Y todas estas instituciones estuvieron, digamos, de acuerdo con el proyecto y le hicieron sus aportes y fueron observados y fueron atendidos todos los aportes correspondientes. Esta es la cuenca del río Querétaro. No sé si se ve mi cursor aquí. Ya, ahí se ve. ¿Sí? Ah, gracias, Clara. Esto que está en grisecito es la cuenca del río Querétaro. Aquí tenemos el Dren Arenal, que es uno de los afluentes. El afluente principal es el río Querétaro, que va por aquí, desde Santa María de los Baños, acá el Zamorano, y el río El Pueblito, es el tercer afluente. Eh, ¿Qué es lo que buscamos nosotros con el proyecto de saneamiento? De entrada, evitar enfermedades. O sea, el saneamiento no es no es un tratamiento completo del agua, es lograr que el río deje de ser un foco de infección y procurar disminuir el riesgo a la salud pública. Y entre esas cosas, disminuir los malos olores a largo plazo, también disminuir la cantidad de mosquitos
y a corto plazo disminuir la prevalencia de enfermedades entéricas, mejorar la percepción social, que no veamos el río como una cloaca, sino que podamos ver el río como un lugar donde podamos nosotros, digamos, reconectar ese servicio ambiental que dan los ríos de manera natural, recuperar la biodiversidad, al menos en esta primera etapa desde el punto de vista microbiológico, disminuir el riesgo de inundaciones y la regulación del flujo de nutrientes. El proyecto está, digamos, ajustado, alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente agua limpia y saneamiento y ciudades y comunidades sostenibles. Y por aquí le pusimos nosotros un concepto que se llama innovación frugal, que es hacer lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? Yo siempre digo de broma, una mexicanada es un invento mexicano y nosotros los mexicanos somos muy hábiles para hacer ese tipo de cosas, ahorrar dinero lo más que se pueda y es un proyecto que complementa las actividades de los organismos operadores, la CEA o la CONAGUA o los municipios. Este es nuestro gran problema que tenemos en todo nuestro país, que son las aguas residuales fuera de la red de drenaje, ¿no? Desafortunadamente, como sociedad hemos permitido que los drenajes caigan directamente a los ríos y eso es algo muy común y se puede atender en un momento y al día siguiente vuelve a aparecer. Entonces, digamos, es un problema inherente, cultural, inherente a los seres humanos en el caso de nuestro país. En América Latina es común, pero hablemos de nuestro país. Entonces, en todos los estados de nuestro país esto es muy común, es cultural. El origen del problema es cultural, es social y es de las sociedades. No podemos culpar a los gobiernos de este problema. El problema es nuestro, de cada uno de los que estamos conectados aquí, de nuestros amigos, nuestra familia y todas las personas que conocemos, ¿no? Es un problema real que existe, en que tenemos que trabajar mucho en educación, en leer, en platicar con las personas para que estos ríos sean revalorados y reconectados con los intereses humanos y que en un futuro, ojalá que cercano, podamos transformar estas realidades. Los principios fundamentales de nuestro proyecto del saneamiento son dos. Uno es hidrológico y otro es ecológico. Por eso es que el argumento, digamos, la ciencia que lo avala es la ciencia de la ecohidrología. Desde lo hidrológico es restaurar estructura física del cauce y desde lo ecológico es restaurar procesos biológicos. Eh, Empecemos por la parte hidrológica. Lo que vamos a hacer o lo que hemos hecho es restaurar unidades hidromorfológicas. Esta imagen de aquí tiene ejemplos de unas unidades hidromorfológicas. Estos son los rápidos, rápidos digamos poco profundos y rápidos profundos, y los estanques o las pozas. Entonces, siempre una poza es una unidad y un rápido es una unidad diferente. En las pozas, estas unidades hidromorfológicas están definidas por, por la velocidad, por la profundidad, el tipo de sustrato y también la pendiente y la cantidad de agua que pasa por ahí. Esas son las unidades hidromorfológicas y digamos, la herramienta científica que estamos utilizando es esta. Yo puedo hacerles llegar el PDF si a ustedes les interesa, con mucho gusto se los hago llegar, pero estas son las unidades hidromorfológicas de este autor, Parasevich, que son todas estas las que podemos encontrar en un río, digamos, natural en la Sierra de Querétaro, por ejemplo, y por ahora nos vamos a enfocar solamente en la poza y en el ron, que este es con corriente, ¿no? O el rabión, estanque rabión. Y el ejemplo gráfico es este. Este es un río en Estados Unidos, donde tenemos aquí, está aquí el río Colocó, digamos, de manera natural. Esto ya está antropizado, pero más o menos de manera natural coloca rocas el río aquí causando meandros y lo que obtenemos río arriba es un estanque, es decir, se incrementa el tiempo de retención hidráulica y en este estanque las bacterias pueden alimentarse de la materia orgánica y comienza el flujo de energía. Y en el rápido lo que sucede es que se causa turbulencia y el oxígeno atmosférico en esta turbulencia es disuelto en el agua. Entonces, digamos, el río puede respirar, pues el oxígeno atmosférico se incrementa en el agua y se cambia a oxígeno disuelto. Esta fotografía de la derecha es en la Sierra de Querétaro
donde las personas que habitan aquí colocaron las piedras para hacer una alberca, eh, o una alberquita aquí, pues por fines recreativos, ¿no? Entonces, es el mismo principio. Lograron con estas rocas producir o generar un estanque y un rápido o un ravioncito, y con eso lograron degradar materia orgánica con la actividad de las bacterias y degradar materia orgánica con la actividad del oxígeno disuelto. Este es el río Querétaro y esto fue lo que hicimos nosotros. Aquí viene el río y lo que hicimos fue colocarle piedras de río al río. Son algunas fotografías de nuestros puntos de retención. Entonces, antes no había dos unidades hidromorfológicas, solo había una, que es el glide, que es como una tabla de agua avanzando, y eso no permite la actividad bacteriana. Entonces, cuando nosotros colocamos estos puntos de retención, incrementamos el tiempo de retención hidráulica y generamos oxigenación del agua. Entonces, esto fue lo que hicimos, son fotografías reales de lo que hicimos en el río Querétaro. Esta es la parte hidrológica. Ahora, en la parte microbiológica, lo que hicimos fue generar biosíntesis. Con esa poza, en esa poza, con una implementación de un catalizador biológico BioGarfi, que ya está registrado en el INPI y todo, con ese catalizador biológico rompemos las moléculas de materia orgánica, proteínas, grasas, eh, carbohidratos, para darles de comer a las bacterias y causar biosíntesis. Y estas bacterias crecen y nos brincamos con ese invento biotecnológico, nos brincamos el proceso de putrefacción y lo llevamos a un proceso de mineralización. Por eso es que se van disminuyendo poco a poco esos malos olores de amoníacos, de sulfuros, de mercaptanos. Degradamos materia orgánica con las bacterias, degradamos materia orgánica con el oxígeno y degradamos materia orgánica con la implementación biotecnológica. Y es un producto completamente atóxico, sin ningún riesgo. Aquí tenemos a Omar y a Andrés que están dosificando de la manera más simple en el río. Nosotros podemos darle un trago a esa fórmula. Digo, sabe muy feo, pero le podemos dar un trago, nos podemos ensuciar las manos o la cara y no nos va a pasar absolutamente nada, y después de eso dosificamos. Eso ya lo hemos hecho, lo hicimos con alumnos de la UTEC. Entonces, el objetivo fue demostrar la eficiencia del protocolo, rehabilitar unidades hidromorfológicas, potenciar procesos microbiológicos, degradar, reducir materia orgánica y degradar también, disminuir la presencia y la abundancia de bacterias patógenas. Y también lograr tener un proyecto a largo plazo, digamos un proyecto ejecutivo a largo plazo y incluir toda la cuenca. Esta es una explicación muy rápida para quienes sean más visuales, que lo primero que tenemos que hacer es degradar la materia orgánica, incrementamos organismos mineralizadores, disminuimos la putrefacción, los malos olores y descontaminamos el agua, ¿no? Es un proceso mexicano, es un proceso biotecnológico, innovador, 100% natural y atóxico, y tiene más de 15 años de desarrollo. Estas son las acciones porque también todo proyecto tiene que ser evaluado. Entonces, lo primero que hicimos fue colocar los puntos de retención. Lo segundo que hicimos fue dosificar, y bueno, no, cada mes y especialmente cada 3, 6 y 12 meses mostramos los resultados, pero cada mes tomamos muestras de agua y no las tomamos nosotros porque eso sería un conflicto de interés. Nosotros tenemos un laboratorio en la Facultad de Ciencias Naturales en el campus aeropuerto que está al servicio de todos ustedes. Es un laboratorio de calidad de agua y suelo, pero los análisis no los hicimos ahí. Se contrató una empresa, Ecosistemas Industriales, para evitar cualquier conflicto de interés. Y ellos son los que toman la muestra y se llevan la muestra al laboratorio, la analizan y nos dan los informes, los resultados. Este es un esquema de la primera etapa, digamos, del primer tramo de río, que mide aproximadamente 3,7 kilómetros, y cada una de estas estructuras que parecen como curitas son los puntos de retención donde los colocamos originalmente. Son 10 puntos de retención, ocasionando una profundidad aproximada de 50 centímetros. Y aquí está la presa del Diablo, por aquí pusimos el primero y el último se encuentra en la colonia Calesa. Y
esta plática también, pero el problema, como se los comenté al principio, es social. Entonces, tenemos que socializar este proyecto. Es muy importante que todas las personas lo conozcan y que nos demos cuenta que el problema en realidad está en nuestras ideas, en nuestro paradigma que hemos cambiado de que ahora los ríos tienen que recibir nuestros desechos. Es un paradigma socialmente aceptado. Entonces tenemos que comenzar a cambiarlo. ¿Cuánto tiempo va a durar para que lo cambiemos? No sé, pero tenemos que comenzar. Entonces, por eso hacemos pláticas, conferencias, talleres con los resultados del proyecto y aparte con la importancia de los ríos para los seres humanos. Este proyecto, cada una de las etapas, digamos, tiene sus resultados en 14 meses. El tener resultados en 14 meses ayuda a los procesos de gestión porque los gobiernos municipales pueden invertir, y el estatal y el federal, y tener resultados que puedan probar que su voluntad política ah, fue, digamos, tiene frutos y la pueden mostrar. Aquí yo quiero agradecer, tuve que haberlo hecho desde el principio, pero este proyecto fue impulsado por la Comisión de Cuenca del Río Querétaro, pero apoyado por completo por Conagua, por Semarnat, por Profepa, por la CEA, que la CEA fue quien financió el proyecto, la voluntad política del señor Miguel Vega. Perdón, discúlpenme, Luis Beja Ricoy, discúlpenme, me equivoqué. Bueno, Miguel Vega también nos ha apoyado mucho en el Consejo Consultivo del Agua, etcétera, el gobierno municipal, los gobiernos municipales de Querétaro, del Marqués, que están involucrados directamente, pero Corregidora también nos ha apoyado mucho. Entonces, ha sido una sinergia con investigadores, con universidades, con gobierno, que ha dado la posibilidad de tener estos resultados. Y quise hacer esto en esta lámina, porque esta lámina es muy importante y la comparto con mucha emoción y con mucho gusto, porque estos resultados, aquí viene la reducción un poquito más, de hecho, del 80% de contaminación orgánica. Después de estos 14 meses, en la primera etapa del río, teníamos una presa del Diablo con estas características y en la colonia Calesa teníamos el agua con estas características. En este proceso de estas dos fotos, en la presa del Diablo había 573,84 más menos 496 miligramos por litro de DQO. La DQO es la demanda química de oxígeno y es el indicador de la cantidad de materia orgánica que hay en el agua, de la contaminación. Entonces nosotros logramos, después de 14 meses, le pusimos, digamos, al río sus estructuras, dosificamos la plataforma tecnológica y el río sabe lo que tiene que hacer. Y lo que logró el río, en realidad no nosotros, los procesos del río, fue disminuirlo a 153,22. Esto es algo espectacular, espectacular. Estos resultados son impresionantes. Y la norma nos dice que es 210 miligramos por litro, la 001 de Semarnat del 2021, la actualizada. Entonces logramos disminuir los niveles de contaminación orgánica por debajo de la norma con estas estructuras, con este proceso que les platiqué. También disminuimos los organismos patógenos, que en este caso son indicados por la E. coli, que es la bacteria indicadora que se utiliza. Entonces teníamos más de 2.400 NMP, que significa número más probable, cada 100 mililitros, y logramos disminuirlo a 143, más o menos 65, el número más probable. Eh, También lo bajamos por debajo de la norma. Y algo que la verdad no sabíamos que iba a llegar a pasar y sucedió, es que el oxígeno disuelto cambió de menos de 1 miligramo por litro en la presa del Diablo a más de 5 miligramos por litro. Esto fue muy bonito porque un sistema acuático, digamos, natural, que tenga más de 5 miligramos por litro, tiene la capacidad, o sea, tiene el oxígeno suficiente para soportar comunidades enteras, comunidades biológicas, desde bacterias, insectos acuáticos, peces, incluso anfibios, reptiles, aves. Un sistema que tenga más de 5 miligramos por litro se considera un sistema capaz de soportar, al menos en el oxígeno, una comunidad biológica estable. Eso se logró en la colonia Calesa. Obviamente no va a haber allí peces porque más adelantito ya tiene descargas de agua residual otra vez, pero el tema es que
O sea, lo más importante de estos tres parámetros y de esta lámina es que existe solución para los ríos urbanos y la tenemos nosotros. Y es mexicana y es queretana la solución y con el apoyo de todas las instituciones fue posible. Entonces, el mejor de los resultados que muestra esta lámina es que sí se puede. Eso cambia muchas cosas porque creíamos que no se podía y por eso no hacíamos nada por los ríos y sin embargo sí se puede. Eso es lo más importante que hemos logrado con este proyecto. Claro que hay ventajas, desventajas, hemos tenido altibajos, pero estos datos muestran que sí se puede. Esta es una de las fotografías del último punto de retención ahí en Calesa. Entonces vemos, yo decía de broma que hasta dan ganas de nadar ahí, ¿no? Pero bueno, esta es la apariencia de los puntos de retención a nivel de cancha, a nivel de allá abajo en el río, ¿no? A pie del río. Este es otro de los puntos de retención que pusimos en la segunda etapa, atrás de un balneario que se llama El Piojito, allá en el municipio del Marqués. Recién a lo que lo acabábamos de poner, ese punto de retención tiene muy poquito tiempo. Todavía funcionaba como filtro, pero no es el objetivo que funcione como filtro. Pero quería mostrarles cómo se ve claramente la poza y el Y no río. me fui mal, igual. Esto es calificación poder. Sí. Estas son otras fotografías de puntos de retención que ya están funcionando. Por ejemplo, esta de la izquierda es una función óptima del río, de los puntos de retención donde ya las rocas se encuentran completamente saturadas de sólidos y entonces el agua ya no le pasa por entre las rocas, sino le pasa por encima. Y esta persona está aquí porque cada 15 días se le da mantenimiento, se quita la basura. Desafortunadamente los seres humanos le tiramos basura al río y entonces hay que quitar la basura, hay que quitar las ramas, cosas que puedan estarse atorando, se le da ese mantenimiento y cabe mencionar que estos dos puntos de retención digamos que sobrevivieron a la primera, fueron capaces de resistir la crecida del río, la primera crecida del río en este año, en el mes de junio. Y esta es una fotografía del río, acababa de bajar el nivel del río, pero todavía está un poquito crecido aquí. Estas fotografías son de mayo, aquí está la fecha, mayo del 2025, ya este mismo año, que es cuando hemos tenido el mejor de los resultados en la colonia Calesa. Pueden ustedes observar la, la transparencia del agua que se logró, aunque es importante mencionar que la transparencia no estaba contemplada como resultado. No se puede contemplar la transparencia como resultado, eso sería un error, porque el río es demasiado dinámico. Entonces la transparencia no es el parámetro que nos interesa. Sin embargo, ya que está, bueno, pues es posible mostrar ese resultado de la primera fotografía es de mayo, la segunda también, y la del lado derecho es de abril, del 24 de abril de 2025. En esta fotografía quise mostrarles del lado izquierdo cómo iban los resultados. Esta que estoy señalando aquí es el agua en la presa del Diablo, el 30 de mayo del 2024, digamos, donde inicia el protocolo de saneamiento. Y este cono se llama cono IMOV y se utiliza en las plantas de tratamiento para hacer una estimación visual de los sólidos suspendidos, ¿no? Y esto es un litro. Aquí está graduado, tiene sus rayitas graduadas. Esto es más o menos, esto es un litro, exactamente un litro. Y en ese entonces, en el mayo de 2024, teníamos aproximadamente 450 a 400 mililitros de lodo, digamos, de partículas suspendidas. Ese mismo día, en la colonia Calesa, este es el resultado, donde tenemos muchos menos, aquí se ven al final, tenemos una reducción muy importante de las partículas suspendidas. Y del lado derecho tenemos en abril del 2024, perdón, del 2025, el 24 de abril del año 2025, este año, una vez más en Calesa, estos son los resultados que llegamos a obtener y aquí chiquitito se ve algunos sólidos suspendidos. Entonces, estas fotografías son evidencia contundente, pues, de que el protocolo funciona y estamos seguros que va a seguir funcionando y sobre todo que es un tema escalable. Y les comparto también que el 22 de abril de 2025 fuimos con Daniel, él es un
biólogo, maestro en ciencias biológicas y está estudiando el doctorado en la UNAM, aquí en Juriquilla, en la UNAM. Él nos ayudó con esta red, con la red de hacer una colecta y lo que esto es para atrapar macroinvertebrados acuáticos. Esto es Calesa, este sitio es del río Querétaro en Calesa. Y en el río Querétaro en Calesa encontramos este individuo que está aquí rojito, se llama quironómido, es una larva de díptero, la familia dip- díptera, que son los moscos y las moscas. Es una larvita de mosco. Luego le dicen maromeros, alguna vez a nuestras casas, seguramente ustedes lo han visto en sus pilas, son mosquitos rojos que se mueven mucho. Este mosquito, esta larva es roja porque necesita niveles de oxígeno altos. Solamente puede vivir cuando el nivel de oxígeno es relativamente alto. También puede vivir en oxígeno, con bajo oxígeno, pero la cantidad de individuos es menor. Pero bueno, no esperábamos nunca encontrar un quironómido en el río Querétaro, al ser un río urbano. ¿Y eso qué quiere decir? Que el río comenzó a generar vida. Eso ya no está en nuestras manos. No lo hicimos nosotros. El río comenzó a generar vida. Y también generó pulgas de agua. Esta foto de aquí arriba son pulgas de agua. Aquí abajo donde está el quironómido, no sé si alcanzan a notar aquí, esta es una pulguita de agua, esta es otra pulguita de agua, esta es otra. Y ya en una foto ampliada en un microscopio muy sencillito de pantallita, esta es la pulga de agua, Daphnia pulex, el género Daphnia, es un crustáceo y que come principalmente algas. Pero esta Daphnia pulex es la que se utiliza en los estudios de toxicología, de saber qué tan tóxica es el agua. Entonces, el río generó, como ecosistema, generó vida, generó la Dafnia y generó el quironómido, lo cual a nosotros nos tiene muy contentos y muy orgullosos de los resultados del proyecto. Esto, repito, fue en abril del 2025 y para junio del 2025 el nivel del agua subió hasta acá arriba, hasta esta línea amarilla, ¿no? Con esta super inundación que sucedió. Este es un ejemplo de cómo estamos dosificando en la presa del Diablo. En abril 2025 continuamos con la dosificada. Y estos amigos son personal de ecosistemas industriales que van y toman la muestra y están tomando, de hecho tenemos muestreos compuestos, quiere decir que el muestreo se realiza cada 4 horas durante 24 horas. Entonces aquí estamos en la cañada. No me acuerdo si esta foto fue a las 12 de la noche o a las 4 de la mañana, no recuerdo, pero estamos ahí con ellos todo el día. Ellos muestran, nosotros nada más vemos, tomamos fotos, ellos toman las muestras y las llevan al laboratorio. Esta es la segunda etapa. Aquí está la presa del Diablo. La primera etapa era de aquí para abajo y la segunda etapa es río arriba, que la estamos terminando casi casi que el día de hoy estamos terminando la segunda etapa, estamos armando el informe final de la segunda etapa, que es arriba de los socavones, acá en la cañada, hasta la presa del Diablo. Ya la hicimos, ya llevamos a cabo, ya terminó esta segunda etapa. Algunos resultados hasta antes de que fueran las crecidas por las lluvias que hubo muy importantes en el mes de junio. eh, Llevábamos, bueno, estos resultados ya se los platiqué del lado izquierdo y del lado derecho llevábamos un 29% de disminución en la DQO. En este caso también medimos DBO 5 porque así se nos solicitó. Llevamos una disminución entre el 4% y el oxígeno disuelto ya teníamos un mínimo de 2,8, lo cual es muy bueno. Y bueno, los olores siguen disminuyendo y habían disminuido para entonces. ¿Qué sigue? Lo que sigue es trabajar en la parte alta de la cuenca, que es el municipio del Marqués, que son todos estos tramos los que queremos trabajar en el municipio del Marqués. Ya nos encontramos en proceso de gestión, tanto con el gobierno estatal, los gobiernos municipales, el gobierno municipal del Marqués y em, con agua, también con Conagua y también con Semarnat, que nos han solicitado el proyecto y ya están sometidos los proyectos y iniciados los procesos de gestión. Entonces, bueno, esto lo puse aquí por si tienen alguna duda y por mi parte, esa es toda la presentación. Estoy a sus órdenes si tienen alguna pregunta, algún comentario.
Muchísimas gracias, Juan Pablo, por tu exposición, por compartirnos un poco de esta experiencia, de los resultados que se han obtenido hasta ahora. Y bueno, abrimos ahora tanto el chat como los micrófonos para quienes tengan algún comentario, alguna pregunta o alguna aportación que quieran hacer. Lo pueden hacer tanto a través del micrófono, nada más levantando su manita en o bien a través del chat. Por aquí tenemos una pregunta de Santiago. Adelante. Hola, buenas tardes. Eh, ¿Podría preguntarle tal vez dos cosas? Únicamente mencionó pues tal vez tecnicidades y avances, pero tal vez me interesaría saber un poco sobre los costos tal vez mensuales o anuales de este proyecto de saneamiento. Claro que sí, Santiago, con mucho gusto. Sí, sí. Gracias. Obvié muchos detalles por cuestiones de tiempo, pero claro que sí. Mira, el costo de cada una de las etapas, entendido los tramos, cada tramo de aproximadamente 4 kilómetros, hasta el día de hoy, y depende, bueno, depende de la cantidad de la carga orgánica y del caudal, ¿no? De la cantidad de agua que pase por ahí. Esta estimación debe hacerse en periodo de secas, no debe hacerse en lluvias porque podemos cometer errores importantes. El costo de la primera etapa fue de 5.1 millones de pesos y el costo de la segunda etapa del segundo tramo también fue de 5.1 millones de pesos. Esta es información pública y fue dinero financiado por la Comisión Estatal de Aguas. Si haciendo una comparación, por ejemplo, no es una comparación buena ni válida, pero con una planta de tratamiento, eh, como el caudal varía entre 80 a 100 litros por segundo, en una planta de tratamiento, si tú construyes una planta, tiene una proporción aproximada de 2 a 1, es decir, 2 millones de pesos por cada litro por segundo. Entonces, si hubiéramos construido una planta en la primera etapa, en el primer tramo de la presa del Diablo a Calesa, el costo de la construcción hubiera superado los 100 millones de pesos, más el mantenimiento, ¿no? Entonces, en este caso, estos 5.1 millones de pesos nos dan un aproximado de punto 3 a punto 4, eh, 30 o 40, perdón, centavos de peso, 30 o 40 centavos de peso por metro cúbico, más o menos. Entonces, es el costo aproximado que se da en el río Querétaro con la carga orgánica del río Querétaro. Pero es escalable, podemos hacerlo con menor carga orgánica, claro que sí, y también con mayor carga orgánica. Espero haber respondido lo que me preguntas. Sí, excelente, muchísimas gracias. Gracias, Juanpa. Por acá en el chat están preguntando qué tan vulnerable es el sistema Avenidas Extraordinarias y cómo afectará el asolvamiento. Gracias. Respondo primero lo del el asolvamiento. En realidad, cada punto de retención lo que pretende es detener el sedimento. O sea, no lo queremos cambiar, no lo queremos quitar. El sedimento nos ayuda porque se convierte en un sustrato para el crecimiento de bacterias propias del río. Entonces, el sedimento se convierte en nuestro lugar de cultivo de bacterias del río. Mientras más sólido esté ese sedimento y más constante en cada uno de los puntos de retención, menor E. coli va a haber, menores patógenos va a haber. Entonces, no nos preocupa que los puntos de retención tengan sedimento, porque al final, en una crecida del río, como pasa en todos los ríos de manera natural, pues parte del sedimento brinca la barrera y se va. Ahora, ¿cómo afectan las crecidas del río? Ya lo sabemos perfectamente. Eh, si la avenida no es, se me olvidó la palabra, pero la velocidad, la fuerza de la corriente es mayor que la fuerza de gravedad. En ese momento, es una avenida, digamos, permítanme usar la palabra extraordinaria,
pero no es correcta la palabra extraordinaria, es otra palabra que se me fue ahorita. Eh, Cuando eso pasa, por la forma que tiene y cuando la estructura está perfectamente saturada de sedimento, el agua le pasa por arriba y la brinca. Entonces, cuando tuvimos las primeras inundaciones en el río Querétaro, que fue en junio, si no recuerdo, no me dejen mentir, seguramente todos ustedes estuvieron aquí presentes y la vieron. En junio no le hizo, digamos, derrumbó un poquito dos estructuras de 10. Entonces le pasó el agua por arriba. ¿Cuál es el verdadero problema? No es tanto la crecida del río, sino que si la crecida del río nos llega cuando la estructura está perfectamente saturada de sedimento, no tiene mayor problema, el agua le va a pasar por arriba. Pero el problema es los sólidos que arrastra, a veces arrastra troncos, a veces arrastra basura. En un punto de retención, la crecida del río ensartó una puerta. Imagínense ustedes una puerta de madera, así como la que tengo aquí atrás. Una puerta de madera estaba ensartada en la estructura. Entonces, todo eso está, digamos, contemplado. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo que ya pasó, que en la segunda fuerte crecida del río, el río tomó nuestro punto de retención, como son rocas de río, lo desacomodó y lo acomodó río abajo, donde el río quería. Entonces le quitó la forma que le pusimos nosotros y lo acomodó río abajo. Eso es todo. Entonces, ahorita que ya bajó el flujo, vamos a reacomodar las estructuras, vamos a poner más estructuras que son piedra de río, piedra acomodada, y no hay mayor problema. O sea, lo más feo que puede pasar es que el río en la crecida tumbe la estructura, si me permiten utilizar esa mala palabra, va a rodar las rocas en el fondo y las va a acumular donde el río lo considere conveniente. Y a partir de ahí, cuando baje el nivel del agua, se va a convertir en otro rápido adicional a los que ya habíamos colocado nosotros. Esto ya pasó. En este momento están acomodadas de manera distinta los puntos de retención y cuando ustedes gusten, es decir, no hay manera de que yo mienta al respecto, pues o sea, vamos al río, hoy ahí están acomodadas. Entonces podemos ir al río y platicar al respecto. Ahí están los resultados. Entonces, esos son los, digamos, el riesgo que ya vivimos, que ya pasó, y que ojalá que, si todo está bien, hay amigos hidrólogos que nos han platicado que lo que sucedió fue un periodo de retorno de 100 años, digamos, una probabilidad del 1% sucedió. Que vuelva a suceder, pues es poco probable. Entonces esperamos que en 10 años no vuelva a suceder y en 10 años pues vamos a tener resultados muy interesantes. Y cuando vuelva a suceder, reacomodamos las rocas, o las volvemos a poner y ya está. Espero haber respondido, Clara. Muchas gracias. Y por aquí también Iván Sánchez, si gustas hacer tu pregunta. Sí, había leído que todo este proyecto tiene un alcance de 500,000, ¿es cierto? Perdón, alcance de 500,000. Sí. No comprendo tu pregunta, Iván. Ah, de beneficiados. Ah, ya. Ok, ok. De beneficiados, pues mira, ¿qué te puedo decir? Es relativo, pues, o sea, los beneficiados directos en la primera etapa se encuentran cerca de la colonia Calesa, donde los malos olores disminuyeron de una forma importante. Tenemos por ahí, no los traje, pero tenemos por ahí algunos videitos de personas que nos han ayudado a a compartir su experiencia. Tenemos también personas que viven en Calesa que nos han dicho que efectivamente después de muchos años los olores disminuyeron. Es difícil quitarlos al 100%. Entonces, en ese sentido, los muy beneficiados, muy cercanos, pues son los vecinos de la colonia Calesa y por ahí cerca, los alrededores. Ahora, está la cañada Hércules. Desde Hércules hacia abajo, hasta Calesa, claro que el río deja de ser un foco de infección. Si alguna vez una persona entra al río, le da un trago al agua, difícilmente va a perder la vida por eso. Entonces, a lo mejor del trancazo, lo que tú quieras, pero deja de ser un foco de infección, por lo cual todas las personas que habiten cerca del río
también se ven beneficiadas. Entonces, decirte yo que efectivamente beneficia a medio millón de personas sería responsable de mi parte, pero sí beneficia a personas aledañas al río y claro que disminuyendo los malos olores, pues incluso turistas o personas que vivan eh, en el mismo Querétaro que no se acercan al río, pues pueden comenzar a acercarse. Entonces, el beneficio muy certero y muy conciso del número de personas, la verdad es que sería, o sea, no lo podemos saber, lo podemos estimar, pero siempre va a ser una estimación. Espero explicarme. Sí, gracias. Muy bien, en el chat tenemos también otra pregunta de Monse Tristán. ¿Cómo se equilibra la restauración hidrológica con las necesidades de protección contra inundaciones en zonas urbanas? ¿Cómo se equilibra? A ver, voy a volver a poner una fotografía para intentar explicar o responder, ¿verdad? No, no tengo una respuesta así como tal, pero voy a intentarlo, si me lo permiten. Perdón, ¿cómo se llama quien preguntó? Monse Tristán. Ah, Monse. Monse, mira, Monse. Ah, no sé qué pasó aquí. Oh, rayos. Perdón, Monse, discúlpame, que la tecnología no es una de mis virtudes. Ya está. Mira, eh, estos puntos de retención, si tú tienes, por ejemplo, 50 litros por segundo, y estos 50 litros por segundo tienen una profundidad aproximada de 30 centímetros, sin los puntos de retención, ¿no? Cuando yo coloco los puntos de retención, entonces del punto de retención hacia arriba, digamos, arriba arriba, va a incrementar de 30 centímetros a 50 centímetros, que es lo que estoy causando yo. En ese momento le cabe más agua al río y cuando el agua supera el punto de retención, durante un buen tramo de río, la profundidad del agua no es mayor a 10 centímetros. Eso lo vimos. Cuando el flujo era el flujo base, que era un flujo bien chiquitito, había sitios entre un punto de retención y otro que apenas se veía la película del agua encima del cemento como seres humanos le pusimos al fondo del río Querétaro. Entonces, si me permiten la expresión, y sé que aquí hay especialistas en hidrología conectados que no me permitan mentir, pero con los puntos de retención, digamos, le cabe más agua al río. Entonces, la inundación, muchas inundaciones se causan cuando, cuando tú rectificas el río, es decir, le quitas las estructuras, las unidades hidromorfológicas al río, le quitas la capacidad del río de detener agua o de retener agua. Cuando tú se la quitas, entonces la probabilidad de inundación es más alta, digamos, en río abajo, no en el momento, no en el lugar donde le estás quitando la estructura, sino río abajo, hay una acumulación de velocidad y de caudal. Entonces, cuando tú tienes puntos de retención, disminuyes la velocidad y le cabe más caudal. Por lo tanto, estas estructuras pudieran favorecer y disminuir el riesgo de inundación. Pero cuando hay un periodo de retorno como el que hubo en Querétaro, aquí del lado izquierdo, el agua va por aquí y lo que sucedió en el río Querétaro es que subió hasta acá. Entonces, cuando sube hasta acá el agua, ninguna estructura de esta naturaleza le va a hacer nada a ese nivel de agua, ¿no? Entonces, el riesgo de inundación no se disminuye, en esas condiciones no se disminuye aquí. La inundación se ve aquí, pero para disminuir los riesgos de inundación, lo que tenemos que hacer es trabajar en la parte alta de la cuenca, hacer obras de conservación de suelo y agua, trabajar en la revegetación para que haya mayor infiltración de agua con las lluvias y evitar ese arrastre excesivo de agua. Desafortunadamente, el desarrollo económico pensado como más infraestructura, más cemento, más casas, más carreteras, lo que causa es que cuando hay una lluvia severa, hay más agua que se dirige hacia el río, ¿no? Entonces,
Digamos, la inundación se debe trabajar desde la parte alta de la cuenca, no en el río como tal. Espero estar respondiendo la pregunta de Monse. Eh, Muchas gracias. También tenemos por acá otra pregunta de Héctor Bretón. Si hay alguna forma de comprobar el daño a la salud ocasionado por la contaminación del río Querétaro o algún control para medir esos números. Híjole, es una excelente pregunta porque yo puedo tener en el río Querétaro niveles altos de bacterias patógenas, ¿no? De E. coli, muy por encima de la norma. Y una persona, le hacemos análisis y tiene E. coli en su sistema digestivo y le da diarrea, ¿no? Una diarrea muy intensa que la lleva a un hospital. ¿Cómo, cómo relacionar la cantidad de E. coli en el río con la infección que sufrió esa persona? Eso es bien difícil de lograr, porque la infección que sufrió la persona la pudo haber adquirido por comerse unos tacos o por comerse un elote, ¿no? En la calle, porque la persona que vendió el elote no se lavó las manos y ahí logró la infección y no necesariamente se relaciona con las bacterias que están en el río. Lo que sí podemos medir es el riesgo, eso sí, el riesgo a la salud pública, eso sí, es completamente medible. Tomamos una muestra de agua, la llevamos al laboratorio y no es lo mismo el riesgo de una cantidad de bacterias patógenas de 150 miligramos, NMP, el número más probable, de 150, además de 2400, que la máquina, el aparato ni siquiera puede medir esa cantidad. Hay lugares donde tiene millones, millones de bacterias por cada 100 mililitros. Entonces, el riesgo se puede medir, pero esa relación causal de enfermedad, la verdad es que es, es complicado. A lo mejor una parte, un tema genético pudiera lograrlo, ¿no? De la misma población de bacterias del río son las que se encontraron en el sistema digestivo de la persona, no lo sé. Pero es difícil demostrar eso. Es difícil. Gracias. También por aquí Mariluz pregunta, en la implementación del BioGarfi y su dotación semanal de 80 litros, ¿tendría que ser constante esta dosificación o hasta qué momento se podría suspender? Y también se mencionó que se llevaban 15 años de este producto. ¿En qué otros lugares se ha implementado? Ok. Respondo primero de los 15 años. Son 15 años de pruebas. Primero se probó en frascos, después en cubetas, se ha probado en plantas de tratamiento, se ha probado así en diferentes lugares. Pero la prueba de que funciona en un río se llevó a cabo en el río El Pueblito y lo hizo su inventor. Quien inventó esta tecnología biológica se llama José Enrique Garza Figueroa. Es un ingeniero, es un genio. Yo me jacto de que somos amigos. Es invento de él. La tecnología es invento de él. Y él lo llevó a cabo en el río Pueblito hace unos años y convirtió al río El Pueblito en un río saneado. eh, eso cambió porque él dejó de trabajar en el municipio y ya no se sigue el protocolo en el río El Pueblito. Lo vamos a continuar. Yo tengo mucha confianza de que los tomadores de decisiones van a volver a invertir y vamos también a a replantear el tema del río Pueblito. Pero digamos, el modelo experimental, el primerito, se llevó a cabo en el río El Pueblito de, de donde está más o menos el rastro, no sé si me explico, de la pirámide, le caminamos hacia el río por ahí, hasta el puente de la Historia, que está en la caseta, abajo de la caseta de cobro de la autopista, más o menos ese tramo, que son cerca de 4 kilómetros. Ese fue el primer tramo en el mundo donde se implementó este protocolo. Ahí fue donde yo lo conocí, yo lo probé ahí. En ese entonces yo fui el que tomó las muestras y las llevé al laboratorio y corroboré que el protocolo funcionaba. Hicimos una alianza, una fusión con el ingeniero Garza y desde entonces trabajamos juntos. Entonces, eso fue de los años. ¿Y qué tan seguido hay que implementarlo? Semanalmente durante el primer año. Digamos, si la cantidad de agua residual es constante, si no hay nuevas descargas, se utiliza la misma dosificación. Bueno, se dosifica
La fórmula se hace dependiendo de la calidad del agua, sobre todo dependiendo de la materia orgánica y de su origen, porque no es lo mismo las enzimas que se ocupan para materia orgánica proveniente de una descarga, digamos, sanitaria humana a una descarga de un establo, por ejemplo, ¿no? Es diferente. Las enzimas que se utilizan son en cantidades y proporciones diferentes, cantidades diferentes. Pero asumiendo que las descargas son constantes, el primer año se dosifica, pongamos el ejemplo del río Querétaro, eh, fueron 40 litros a la semana. Al segundo año, que las descargas continúen de la misma manera, al segundo año disminuye la cantidad de la dosificación a la mitad, porque los puntos de retención ya están supercolonizados de bacterias benéficas. Entonces ya no es necesario dosificar la misma cantidad, va a la mitad. Y en el tercer año, si todo continúa igual, pues disminuirá un poquito más, pero no hemos llegado todavía a ese tercer año por diferentes factores. Pero cada vez va disminuyendo. ¿Se va a quitar en algún momento? No. Mientras no deje de haber aguas residuales, no podemos dejar de dosificar, aunque sea menor la dosificación, pero no podemos dejar porque las aguas residuales es demasiada materia orgánica para que un río, aún lleno de bacterias benéficas, pueda digerir tanta materia orgánica. Es demasiado la que le tiramos los seres humanos al río. Entonces, el siguiente paso es trabajar en reducir esas descargas de aguas residuales, es el siguiente paso y ojalá que lo podamos lograr poco a poco entre todos. Espero Muchas haber gracias. respondido. Ujú. Yo creo que sí, también eh, por ahí respondiste también una pregunta de Diego Muñoz que precisamente preguntaba si el oxígeno disuelto o cualquier otro parámetro volviese a estar fuera de la norma, qué medidas se implementan, ¿no? Para restaurar los valores y se considera cambiar la dosificación, que bueno, pues es un poquito también ya de lo que abordaste en la respuesta anterior. Por acá también preguntan, bueno, son dos preguntas también que están asociadas un poco a lo de inundaciones que estuviste comentando, que tomando en cuenta precisamente el evento extraordinario que ya se vivió, en caso de que vuelva a ocurrir, ¿cuáles serían las maneras más efectivas de prevención? Y también Armando Espinosa pregunta cómo influiría el incremento de caudal de avenida en el potencial de erosión de los márgenes. Ok. ¿Cómo prevenir las inundaciones? Primero, bueno, desde mi poca experiencia en aspectos hidrológicos, tengo que defenderme de esa manera porque aquí hay conectados gente súper especialista en hidrología. Entonces, en mi poca experiencia, ¿cómo digamos, gestionar el riesgo de inundación? Lo primero que yo haría sería modelar la inundación. Eso se puede. Se hace levantamientos topográficos y se puede modelar por dónde va a pasar el río, qué tanto va a crecer, etcétera. Primero se modela y en el modelo se juega con la cantidad de agua que uno hace llover en el modelo en la computadora. Entonces podemos ver hasta dónde va a crecer esa inundación digamos, de desbordarse el río, cuáles colonias se inundan primero, cuáles se inundan después, y se puede estimar incluso el tiempo de inundación, ¿no? Con tal cantidad de lluvia, en media hora ya se inundó esta colonia, en una hora ya se inundó esta, y en 3 horas se inundó todo, ¿no? Entonces, eso se puede modelar, es muy importante modelarlo primero. Segundo, recuperar con obras de conservación de suelo y agua. Es bien importante trabajar desde la parte alta de la cuenca. Súper, súper importante. Si nosotros trabajamos desde la parte alta de la cuenca, la cantidad de agua que va a escurrir es menor y eso también se puede modelar. Y con sistemas de información geográfica se puede saber en qué zonas del territorio es más conveniente hacer esas obras de conservación de suelo y agua. Recuperar la vegetación es primordial, es vital. La vegetación es un elemento o un conjunto de elementos que favorecen la infiltración. Entonces, siempre recuperar la vegetación va a ser algo
prioritario, siempre, siempre. Y no es reforestar, es recuperar procesos de la vegetación, es revegetar, o sea, no nada más es sembrar arbolitos y luego los regamos un tiempo y después ya ahí mueren, no, 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 es un proceso funcional, es una estructura, hay que darle diferentes tipos de plantas, hay que recuperar la zona riparia o lo que se llama bosque de galería, pero también hay que recuperar la parte de arriba de la cuenca, etcétera, que en este caso es, en el caso de Querétaro es selva baja caducifolia, etcétera, y depende del terreno donde sea, ¿no? Entonces, eso es bien, bien importante para poder mitigar las inundaciones. Y había otro detalle, perdón, que ahora se me olvidó, ¿cuál era el otro? Ah, el área de la erosión, Ujú. ¿no? ¿Cómo medir cómo se pueden erosionar, digamos, las riberas del río? Eso, honestamente, no sé. No sé cómo medirlo. Debe haber fórmulas. Aquí está la maestra Alejandrina. Ella nos podrá orientar, pero prometo ponerme a estudiar para que en otro momento dar una respuesta, aunque no sea especialista, dar una respuesta adecuada. ¿Cómo medir la erosión? Son modelos, son fórmulas, se puede hacer, claro que sí, pero yo personalmente, desde mi área de expertise, nunca lo he hecho. Tendré que ponerme a estudiar y prometo hacerlo para poder responder adecuadamente cómo medir exactamente la erosión. Gracias. Por aquí hay otra pregunta, que es si puedes explicar con más detalle la tercera etapa. Esto Ah, lo claro, pregunta Nicole Canchola. claro que sí. Voy a poner otra vez la presentación. ¿Dónde estaba? Aquí está. Ahí se ve la presentación. Sí, ya se ve. Sí, sí. Gracias. Voy al final. Aquí. Eh, si pueden ver este mapita, aquí está la cañada. Digamos, aquí está la presa del Diablo, más o menos. La tercera etapa que nosotros estamos proponiendo ya no nada más es hacer otro tramo de río, sino hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tramos de río en la tercera etapa. Este fue un proyecto que nosotros sometimos ante la Conagua porque la Conagua nos lo pidió de esta manera, porque en este momento en el gobierno federal para iniciar el año que entra, había presupuesto para saneamiento del río. Entonces elaboramos este proyecto con lujo de detalle y lo sometimos. Y esta será la tercera etapa. Es continuar con los trabajos de la presa del Diablo, que es más o menos este puntito negro hacia arriba. Aquí está la cañada, este es un tramo. El otro tramo sería el pozo. Por aquí está una planta de tratamiento, el pozo, que recibe las aguas de Cibatá, no, perdón, del refugio y de la pradera. Este sería otro tramo de río. Otro tramo de río sería a partir de aquí de la cañada hacia Jesús, no, perdón, hacia Saldarriaga, Los Héroes. Este sería un tercer tramo. Y si seguimos en este continuo de río, seguiríamos aquí a Jesús María. Por aquí está Jesús María. Este es otro tramo. Y terminamos con estos tres tramos. El primer tramo viene del Colorado, aquí. El otro tramo viene de el Parque Industrial Bernardo Quintana, más o menos por aquí, adelantito de La Piedad. Y este otro viene eh, el Parque O'Donnell, si no mal recuerdo. Por aquí está el Parque O'Donnell. Son estos tres tramos de río se juntan aquí y luego venimos con este otro tramo de río. Entonces, digamos, lo que buscamos es aquí tener el agua, la calidad del agua por debajo de la norma, la materia orgánica y las bacterias, y luego aquí recibe descargas de agua residual, pero la calidad del agua de acá va a ayudar a diluir y a disminuir la contaminación. Entonces vamos a encontrar agua poquito menos contaminada, que la vamos a trabajar en este tramo. Aquí tiene descargas de algunos
de algunos establos y también de sanitarias. Entonces, digamos que si aquí tenemos ya agua un poquito en mejores condiciones, vamos a diluir aún más esta. Y si aquí logramos tener agua en muy buenas condiciones, cuando lleguemos a este punto, la contaminación va a ser casi mínima y entonces este sitio va a seguir trabajando, por cierto, ya sin dosificar, que este es el primero, aquí está la presa del Diablo, por acá está Calesa, ya sin dosificar nada, el agua en Calesa debería de llegar en muy, muy, muy buenas condiciones y uno de nuestros sueños es lograr que se eviten las descargas de agua residual en el tramo de universidad y si logramos tener agua transparente en el tramo de universidad, pues estamos hablando de lograr algo inimaginable, inimaginable para el mundo entero. Y si lo damos para acá arriba, en el río Querétaro, hay un tramo de aquí es San Vicente Ferrer, de San Vicente Ferrer a Mascala, perdón, a Santa Cruz, de Santa Cruz a Mascala y de Amascala no me acuerdo cómo se llama, aquí hay una lagunita, son tres tramos aquí pegaditos y ya está. Entonces, esta es la tercera etapa. Si nosotros logramos todo esto, va a estar bien padre porque vamos a disminuir el riesgo de enfermedad en miles y miles y miles de personas y lograríamos algo inimaginable eh, en la avenida Universidad. Entonces nos emociona esta tercera etapa. Espero estarme explicando de la tercera etapa. Si fue esa la pregunta, Clara. Ay, ¿sí me escuchan? Sí, 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 quien hizo la pregunta ya contestó que sí, que muchas gracias, que Ah, estuvo padrísimo. muy bien la respuesta. Padrísimo, qué bueno, gracias. A sus órdenes. Clara tuvo un problemita, creo que su señal falló y la Ok. sacó. Entonces, mientras se reincorpora, déjame leerte el resto de las preguntas. Am, a ver. mm, Estoy buscando en dónde nos quedamos, ¿eh? Sí, sí, adelante, gracias. Gracias que me ayudas porque Sí, sí, sí. de repente, bueno, gracias que me ayudas. No sé si aquí, Iván Sánchez pregunta, ¿se han identificado cepas resistentes a antibióticos de E. coli en el río y qué implicaciones tendría esto para la salud pública? Ay, Iván, ¿qué preguntas me haces? Esas se responden con cerveza, mi estimado Iván, pero eh, estamos haciendo ese estudio. Daniel, este Daniel García, el chavo que estaba tomando las muestras de macroinvertebrados en la foto, él acaba de entrar al doctorado ahora en septiembre, la semana que entra en su primer tutoral. Entró al doctorado en septiembre en la UNAM, aquí en Juriquilla, en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el IPATA, es un centro de investigación. Ahí está el doctor Julián Carrillo, que es su director de tesis, y yo soy su codirector de tesis. Y Daniel justo está investigando si hay cepas con las características que mencionas. Entonces vamos a ver, su estudio es muy bonito porque vamos a ver bacterias y resistencia a antibióticos en plantas de tratamiento y en el río. Vamos a volver a poner las estructuras retardadoras y vamos a iniciar nuevamente muy pronto, estoy seguro de eso, para volver a tener el diseño experimental y vamos a trabajar en ver la resistencia a antibióticos. Entonces, yo personalmente se los comparto. Yo sí estoy muy preocupado, sí estoy muy preocupado porque la E. coli es una bacteria que es muy peligrosa y la E. coli, digamos, está en nuestro sistema digestivo y sale hacia el drenaje y llega al río. Pero también hay personas que tomamos antibióticos y esos antibióticos también van por la taza del baño y llegan al río.
Entonces en el río se encuentra la E. coli disminuida en su acción, porque su acción principal es dentro de nosotros. Entonces está en el río, que en realidad no tiene una función como tal, la E. coli, y se encuentra con antibióticos que van a intentar matarla, pero no lo van a lograr porque el efecto del antibiótico está disminuido. Entonces lo que estamos causando es una super E. coli, ¿no? Lo que no te mata te fortalece. Entonces sí estamos creando superbacterias. Esa es una realidad. ¿Cuál es el riesgo? Todo el riesgo, todos los riesgos habidos y por haber. Superbacterias pueden representar una riesgos para la salud altísimos, altísimos. Eh, ¿Qué tanto tenemos ese riesgo? No sabemos. Esa es la razón de ser el doctorado de Daniel. No lo sabemos, pero muy pronto lo vamos a saber. En un añito vamos a tener ya los resultados y estamos, por otro lado, sometiendo proyectos a hacer eso, que le interesa mucho resolver este tema, o al menos saberlo. Entonces es muy probable que el año que entra empecemos un nuevo proyecto para dirigirnos a responder esta pregunta que me haces, Iván, pero hay que preocuparse, definitivamente hay que preocuparse. Estamos creando superbacterias, definitivamente las estamos creando. ¿Cuántas bacterias hay ya hechas superbacterias? No sé. Y según yo, todavía no sabemos. Pero sí, sí es un tema muy, muy preocupante. Lo que me emociona un poquito, yo no sé si lo que voy a decir es una locura, pero me emociona porque los resultados que obtuvimos disminuimos las bacterias patógenas. Entonces, aún siendo superbacterias, las bacterias propias del río tienen la capacidad de comérselas. Entonces, un protocolo como el nuestro pudiera solucionar el tema de las superbacterias. Así es que si nos dan el premio Nobel, no se vayan a sorprender. No, no es cierto, es broma. Pero estamos emocionados por esa situación y la vamos a medir. Entonces, Iván, yo te suplicaría que no nos pierdas la pista. Aquí, si gustas tener mi contacto aquí con Clara, que nos ayude, o con Laura y júntate con nosotros. Lo más importante de todo es que hagamos trabajo en equipo, nos involucremos y trabajemos entre todos para continuar solucionando los problemas de nuestra querida humanidad, ¿verdad? Por puro amor a la humanidad. Hay que seguir trabajando. Muchas gracias, Juanpa. Y bueno, en el formulario también por ahí les pedimos que les pusimos de asistencia. También viene una pregunta para que si gustan seguir recibiendo información o ponerse en contacto con los integrantes de las vocalías de la Comisión de Cuenca del Río Querétaro, pues también nos dejen ahí sus datos y podamos ponernos en contacto con ustedes. Pues bueno, con esto creo que terminamos ya las preguntas que estaban en el chat. Muchísimas gracias, Juanpa, por estar platicando hoy con nosotros, por conversar y por contestar todas estas preguntas. Yo creo que es un tema bien interesante y que también pues va generando muchas inquietudes y que pues lo mejor es poder conversar, poder dialogar y pues ir poco a poco también pues viendo todas estas posibilidades, estas alternativas, estas preocupaciones y que pues sobre todo, como bien tú lo dices, cada vez sea más ciudadanía que desde sus distintos sectores se esté involucrando, ¿no? En estos procesos que nos atañen a todos. Y bueno, a todos los asistentes les agradecemos mucho por estar conectados con nosotros hoy. Esto es ya nuestro penúltimo sesión de seminario de 2025. Los esperamos en nuestra última sesión, donde estará con nosotros Miguel Sarmiento platicando sobre el índice de integridad de Cuenca aquí en la Cuenca del Río Querétaro. Y bueno, esa sería nuestra última sesión la próxima semana, el próximo jueves. Y también les comentamos que todas estas sesiones están grabándose y se estarán subiendo en el canal de YouTube también de la Comisión de Cuenca del Río Querétaro. Muchísimas gracias a todos por conectarse con Gracias. nosotros el día de hoy. Gracias. Bendiciones a todos. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Juanpa. Gracias. Gracias.